Noticia en desarrollo en CMI. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Abrimos esta emisión con una noticia en desarrollo que involucra al jugador colombiano Sebastián Villa. Graves acusaciones por violencia de género se conocieron en las últimas horas en Argentina en contra del futbolista del club Boca Juniors. Su actual pareja y una exnovia denuncian haber sufrido maltrato por parte de Villa. Los señalamientos podrían tener implicaciones incluso penales para el colombiano. Se le vino el mundo encima al jugador de la Selección Colombia y de Boca Juniors, Sebastián Villa. El equipo Ceneice investiga lo sucedido para tomar una decisión. El Club Atlético Boca Juniors ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. El club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso. El escándalo se dio luego de las graves denuncias de maltrato físico de su esposa, Daniela Cortés. El futbolista de 23 años negó lo sucedido. Quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mis sobrinitas, mis primitas, tengo mujeres en mi familia. Aclarar desde que no estoy en mi casa, que no sé con qué intención se está publicando lo que se publicó. Una exnovia de Villa también lo denunció por maltrato. Muy poquitas personas saben por qué le terminé. Y fue por eso mismo. Fue por maltrato, porque en algún momento también me maltrató. El colombiano, que viene de ser figura y campeón con Boca Juniors en Argentina, está en el ojo del huracán y un directivo Ceneice aseguró que se debe tener tolerancia cero con el caso del futbolista. Las siguientes son las noticias que desarrollaremos en esta emisión de Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Alerta de las instituciones educativas privadas de todo el país. Advierten que se verán abocadas al cierre si no reciben apoyo del gobierno. Ahora domiciliarios y mensajeros deberán estar inscritos ante la Secretaría de Movilidad para poder trabajar. El SITP está a punto de llegar al límite de su capacidad sin que los sectores de construcción y manufactura hayan salido aún a las calles. Se disparan comparendos a conductores en medio de la cuarentena. Se accidenta bus con migrantes venezolanos que viajaban a la frontera. Una persona falleció. Abre mercado minorista de Medellín después de 2 semanas. Estaba cerrado por casos de COVID-19. Tate quieto del alcalde de Barranquilla al sobrecupo en sistema de transporte. Sectores económicos de Cartagena le piden al alcalde que acelere autorización de requisitos sanitarios para volver a operar. Estados Unidos está a punto de convertirse en el primer país del mundo en rebasar el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19. Con Margarita Ortega. Gracias por conectarse con nosotros. Esto es Noticentro 1 CMI. Un llamado de alerta hicieron hoy las instituciones educativas privadas del país. Advierten que están a punto de cerrar y que el plan de ayuda del gobierno con líneas de crédito especiales no es un mecanismo adecuado, pues el 80% de esas instituciones no tiene capacidad de endeudamiento y por ende no pueden acceder a esos créditos. Natalia Dávila está en el norte de Bogotá. Natalia, buenos días. ¿Cuál es la situación? Margarita y televidentes, buenos días. Pues ante la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus en el país, varias asociaciones de instituciones educativas privadas del país le hicieron un llamado al gobierno nacional porque ellos aseguran que los padres de familia que están confinados y sin ingresos no han podido cumplir con las obligaciones del pago de pensión de los estudiantes ante estas instituciones, por lo que ellos hacen un llamado ante el riesgo del cierre de la educación privada en el país que corre en este momento. Algunas de las peticiones que ellos le hacen al gobierno nacional es, uno, que mientras dure la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional haya un subsidio económico escolar que cubra la pensión de cada uno de los estudiantes en el país. Y además, otra de las propuestas que le hacen varios de los gremios de las instituciones educativas privadas en el país al gobierno nacional es que también no hagan el cobro de impuestos nacionales y distritales. Ampliaremos esta noticia más adelante y también hablaremos de los domiciliarios y mensajeros en Bogotá,
Bogotá, que a partir de ahora deberán inscribirse a través de la página de la Secretaría Distrital de Movilidad para poder trabajar legalmente en la capital. ¿Qué deberán hacer puntualmente estas personas? Ingresar a esta página por dos razones puntuales. El distrito lo que busca es primero poder controlar los protocolos de bioseguridad sanitarios que están manejando este personal al llevar domicilios a diferentes puntos de Bogotá, y dos, cuantificar, en verdad mirar cuántas son las personas que están trabajando en esta labor durante el confinamiento en Bogotá. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Más adelante ampliaremos esta noticia. Así es, Natalia, gracias. Por otro lado, hay preocupación en la administración distrital en Bogotá, pues la capacidad del sistema integrado de transporte público de la capital está a punto de llegar al límite de la capacidad permitida en medio de la crisis del COVID-19, y eso que aún no han salido a las calles los sectores de la construcción y la manufactura. Diana Giraldo, buenos días. ¿Qué es lo que está pasando? Hola, muy buenos días. Pues el distrito prendió las alarmas por la congestión registrada, particularmente en el SITP con la flexibilización de la cuarentena. Está muy cerca de llegar al límite de su capacidad, aún y cuando no han salido los sectores de la manufactura y la construcción, que suman más de 360.000 trabajadores. En el zonal ya vamos muy cerquita al 35, bueno. Y todavía no ha entrado construcción y todavía no ha entrado manufacturas. Y ya va en 29%. Para que ustedes entiendan la dificultad que esto tiene. Según los datos registrados en las últimas horas, la ocupación en el transporte masivo de Bogotá está así. El Transmicable tiene un 27% y Transmilenio un 17%. Recordemos que la máxima ocupación permitida es del 35% para evitar que el transporte masivo se convierta en un foco de contagio. Es la información que registramos en directo desde el occidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Gracias, Diana. Y en la cuarentena, la delincuencia no descansa. Un millonario robo se presentó en Bogotá en una farmacia. Los ladrones aprovecharon toda la noche y la madrugada para desocupar la droguería. Stick, buenos días. ¿Dónde ocurrieron los hechos? Hola Margarita, televidentes, muy buenos días. Así es, los hechos ocurrieron en la calle 100, justamente en Fontibón, en la localidad de Fontibón, y se presentó un millonario robo a una farmacia. Son más de 300 millones de pesos de pérdidas. El pasado 20 de abril al occidente de Bogotá, en la carrera 100 con 23F, se registró un robo millonario de una de las droguerías del sector entre las 12 y 4 de la madrugada, luego de que 3 hombres rompieran una de las paredes e ingresaran a la farmacia, que ha prestado un servicio fundamental a toda la comunidad en esta coyuntura. Este es el roto que ellos hicieron. Al día siguiente pues tocó obviamente taparlo. Alrededor de unos 350 millones de pesos. Se llevaron medicamentos comerciales, genéricos, muchas leches, se llevaron computadores, llevaron todo el producido desde el día viernes hasta el día domingo. La propietaria del establecimiento hace un llamado a la policía para que se fortalezca la seguridad en el sector y no se registren más actos de delincuencia. En las cámaras que logramos reunir, vimos que más o menos a las 3 de la mañana un patrullero pasó en una moto y no realizó ningún tipo de requisa. Al día siguiente vino a hacer un reclamo de que porque estábamos dentro del establecimiento, y le dijimos que por qué eso no lo había hecho el día anterior en el momento del robo. De acuerdo con Bernal, le tomará años recuperar las millonarias pérdidas que le dejó este robo. Margarita, televidentes, y es que Noticentro 1 CMI conoció las cifras de hurtos en esa localidad de Fontibón, y entre enero y marzo ya son 126 robos a establecimientos. Otra noticia importante tiene que ver con los controles que adelanta la Policía de Tránsito y Transporte, porque ya son más de 16.000 comparendos que se han realizado durante esta cuarentena, y para esta información y los detalles de todo lo que se adelanta a nivel nacional nos acompaña a esta hora el director, el general de la Policía de Tránsito y Transporte, general Carlos Rodríguez. Bienvenido a Noticentro 1 CMI, cuéntenos detalles, las cifra exacta de cuántos comparendos van y qué está pasando. Bueno, en estos días de la cuarentena son cerca ya de 16.800 comparendos que han sido impuestos en todo el país. Esto equivale a 459 comparendos diarios, cerca de 21 por hora. Importante resaltar que los comparendos se han realizado especialmente por transitar por lugares y horas no autorizadas por la autoridad competente. De igual manera son cerca de 5.500 automotores que han sido inmovilizados. Recordar a la comunidad que debemos estar
aislados, debemos estar en nuestros hogares. General, ¿cuáles son esas ciudades, esos territorios donde mayormente la población está violando la medida de cuarentena? Donde hemos tenido mayor dificultad, específicamente la ciudad de Bogotá, Barranquilla, también estamos hablando de Bucaramanga, Montería y el departamento del Valle del Cauca. General, ustedes adelantan unas caravanas actualmente porque se han presentado algunos robos en las vías nacionales. Cuéntenos detalles de esa campaña. Fundamentalmente las caravanas son el acompañamiento que se hace a los vehículos de carga con el fin de garantizar que los víveres de primera necesidad lleguen primero que todo a los centros urbanos, de igual manera a plazas de mercado y a las tiendas de los barrios, para que la comunidad esté tranquila en su residencia y pueda estar segura que encuentra alimentos en los diferentes lugares cuando se requieran. También han encontrado que algunas personas están manejando su vehículo en estado de embriaguez, más de 40, ¿cuántos son? ¿Y qué está pasando con esas personas? ¿Qué pasa? ¿La sanción se le inmoviliza el vehículo? En el territorio nacional hemos ubicado desafortunadamente 49 ciudadanos que conducen su automotor bajo efectos de licor. Inmediatamente se inmoviliza el mismo, el comparendo y la suspensión de la licencia, que realmente es una situación muy grave y que en estos momentos realmente no se debe concebir. Muchas gracias, general. Es el director de la Policía de Tránsito y Transporte. Un promedio de 21 comparendos a conductores por hora. La información que desarrollamos a esta hora desde el centro de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, gracias. Regresamos con usted más adelante porque ahora vamos a hacer un pequeño corte a comerciales y al volver a Noticentro 1 CMI, esperen. Se accidenta bus que transportaba a migrantes venezolanos. Uno de ellos falleció. Gracias por continuar con nosotros en Noticentro 1 CMI. Un grave accidente se registró esta mañana en la vía que comunica Arrozo con Cerrito en el Valle del Cauca. Un bus que transportaba a varios venezolanos hacia la frontera se estrelló contra un árbol, dejando un fallecido y varias personas heridas. Oscar, buenos días. ¿Quién es la víctima de este accidente? Hola, buenos días, Margarita. Miren, la víctima es un ciudadano de nacionalidad venezolana. Ellos emprendieron esta mañana en una caravana de 7 buses el camino hacia Cúcuta, en buses que fueron despachados por la alcaldía de Cali. El bus llevaba 36 pasajeros, de los cuales 11 eran menores, y se presentó el fallecimiento de esta persona precisamente en el crucero entre la vía que comunica Arrozo con el municipio de El Cerrito. También tenemos que registrar que el periodista gráfico Armando Llanos le fueron retenidos los implementos de trabajo por la policía de carreteras mientras realizaba el cubrimiento de este accidente. En otras noticias les contamos que en Cali fue puesta a disposición la antigua clínica Champañat, que pertenecía a Salucop. Esta clínica cuenta con 60 camas de cuidados intermedios y con 11 camas de cuidados intensivos. Veamos lo que dijo el alcalde esta mañana. Para atender a potenciales enfermos que hiciesen una manifestación moderada o severa de la enfermedad. Por eso la alcaldía de Cali ha tomado posesión de esta, que fue la anterior clínica Champañá, la anterior clínica Saludcop. Y en administración de la ES del Oriente, que la lidera Javier Arévalo, con el acompañamiento de nuestro asesor Alexander Durán, lo que hemos hecho es mejorar la capacidad de esta clínica para tener un formato de unidad de cuidados intensivos que pudiese ser utilizado en el caso de que la demanda de pacientes así lo demandase. También tenemos que decir que esta clínica entrará a operar cuando ya toda la capacidad de las clínicas de Cali estén completamente llenas. Más adelante volvemos con más información. Gracias, Oscar. Y bajo estrictos controles de limpieza y bioseguridad, la Plaza Minorista de Medellín reabrió sus puertas de manera controlada para atender al público. Yusi, ¿cuáles son esas medidas? Buenos días. Hola Margarita y televidentes, buenos días. Como usted lo dice, muy estrictos, 11 y 17 de la mañana, 11 y 18 ya, y le voy a mostrar cuáles son. Desde la entrada hay un enfermero que toma la temperatura para revisar que la persona que ingrese tenga buenas condiciones de salud. Luego están los uniformados de policía, que en este caso piden la cédula para confirmar si es el día de abastecimiento de pico y cédula. Y luego se pasa por la cabina de desinfección, en donde se hace un giro y se hace la aspersión de estos líquidos desinfectantes. Luego hay una desinfección con gel antibacterial en las manos, y ahí sí los usuarios y los compradores pueden entrar aquí a la Plaza La Minorista.
Recordemos que estuvo cerrada durante 14 días luego de que se presentaran 53 casos de coronavirus entre algunos de los empleados y las personas que estuvieron visitando, pero hoy reabren estas puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Para eso nos va a hablar justamente uno de los comerciantes y del personal de administración. Buenos días. ¿Cómo cumplieron estos requisitos? En compañía de la Secretaría de Salud, en compañía de la doctora Viviana, quien estuvo siempre presente para que se fueran cumpliendo cada uno de los requisitos. En este momento hay que darles gracias, porque la plaza minorista es de los lugares más seguros que hay para venir a mercar, por todo lo que nos hicieron, las exigencias que nos hicieron ellos. Hay que agradecerles también, porque eran exigencias que de pronto, para el bien de todos nosotros, era mejor cumplirlas. Muy bien, y este es uno de los principales sitios de abastecimiento. Vamos a verificar cómo está justamente uno de los puestos. Normalmente esto estaba con muchas personas, aquí había aglomeraciones durante años. Ahora se está haciendo un control estricto, son personas y compradores por cada puesto. Los comerciantes también están haciendo estas labores. Los comerciantes nos tenemos que personar de toda la situación que tenemos que llevar a cabo para poder, porque la emergencia es grande. Tenemos que tener en cuenta las distancias, tenemos que tener en cuenta los lavados, las aspersiones, todas las exigencias que nos ha hecho la Secretaría de Salud, que todo ha sido para el bien de nosotros, para mejorar, porque los espacios los ampliamos, los espacios todos quedaron más amplios, para que la gente pueda venir a mercar con tranquilidad, con toda su despreocupación, porque la plaza minorista se lavó, se desinfectó. El municipio estuvo pendiente de cada paso y cada cosa que se iba a ir haciendo. Muy bien, muchas gracias. Esas eran entonces las recomendaciones y también las medidas que tomaron aquí las directivas de la Plaza de la Minorista. Recordemos que son 10.000 los comerciantes que trabajan aquí y es uno de los principales centros de abastos de la ciudad. Más adelante regresaremos con otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, porque ahora nos vamos a la costa Caribe y es que tras el colapso del sistema Transmetro en Barranquilla por la apertura económica, el alcalde de la ciudad le puso un tate quieto a los transportadores. Jorge, buenos días. ¿Qué ordenó el alcalde? Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días. Se le ha ordenado a los conductores de los buses de Transmetro no permitir el acceso o el ingreso de pasajeros para que vayan de pie y que si lo hacen, le dio la potestad a los conductores para que se bajen de los buses articulados o los alimentadores de Transmetro. Jorge, gracias. Sí, los gremios en Cartagena, como con la construcción y la manufactura, le solicitan al alcalde William Dow que flexibilice los permisos sanitarios para volver a operar. Tatiana, buenos días. ¿Cuáles son esos permisos que están solicitando? Margarita, televidentes, muy buenos días. Lo que señalan los gremios es que los permisos están tardando demasiado para ser aprobados por la Secretaría de Salud y en ese sentido piden celeridad para poder reactivar. Y precisamente yo me encuentro con Verónica Monterrosa, ella es la directora ejecutiva del Consejo Gremial de Bolívar. Verónica, muy buenos días. ¿Y cuáles son las dificultades que están teniendo para hacer la reactivación del sector, la construcción y la manufactura? Muy buenos días. Los principales problemas están en que los protocolos cambiaron, no son los mismos que se establecieron en las reuniones que tuvimos previas con la Alcaldía de Cartagena, en las que este Consejo Gremial de Bolívar solicitó que para los sectores de la construcción y la manufactura se estableciera un procedimiento más expedito que consiste en la presentación de una declaración juramentada por el representante legal de las empresas y constructoras, con el que la Secretaría de Planeación Distrital tendría una base de datos precisa para poder hacer los controles y verificación del cumplimiento de los protocolos in situ. Previa también el registro de los trabajadores en la APP de la alcaldía, en la app de la alcaldía de coronavirus. También han dicho ustedes que a su parecer no debería ser la Secretaría de Salud quien esté al tanto de verificar todos estos protocolos. ¿Qué es lo que dicen? Sí, desde el inicio de esta crisis de salud pública, nuestro Consejo ha insistido en que el DADIS, el Departamento Administrativo de Salud, se concentre en el fortalecimiento y la dotación de la red hospitalaria, así como en la habilitación de nuevos espacios para atención de pacientes con COVID-19 según la proyección que se tiene de el contagio en la ciudad.
creemos efectivamente que no deberían desconcentrarse de esa que es su principal función para atender ahora la aprobación de protocolos en las empresas. Listo, son las palabras del Consejo Gremial de Bolívar. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Tatiana, gracias. Regresaremos con ella más adelante y con ustedes también en unos minutos. Hacemos un corte a comerciales y ya volvemos con más noticias en Noticentro 1 CM. Las administradoras de riesgos laborales presentaron un balance de las actividades atendidas en el sector de la salud. Desde que inició la emergencia por el COVID-19 en el país ya son más de 3.000 los trabajadores del sector de la salud quienes han sido indemnizados o han recibido beneficios por parte de las aseguradoras de riesgos laborales ARL. El reporte incluye a médicos y personal de salud contagiados con el coronavirus. 3.206 trabajadores del sector salud de nuestro país han recibido atención por parte de las administradoras de riesgos laborales. En 217 casos se ha confirmado el contagio. Para atender a este personal se han destinado 9.000 millones de pesos, 3.100 de ellos en incapacidades laborales. Los trabajadores de la salud han recibido más de 4.300 millones de pesos en servicios de asistencia por parte de las aseguradoras de riesgos laborales, según el reporte de Fasecolda. Ningún médico ha aceptado la convocatoria del Ministerio de Salud para ir a trabajar al Hospital de Leticia. Así lo reveló durante un debate realizado en la Comisión Tercera del Senado el viceministro de Salud, Alexander Moscoso. La preocupación que tiene el Ministerio de Salud con Amazonas y su capital Leticia es por la renuncia masiva del personal médico y porque hubo una convocatoria y ningún profesional de la salud quiere ir a trabajar a ese territorio. Además, la cercanía con Tabatinga, pueblo de Brasil que tiene alto nivel de coronavirus. Desafortunadamente, ningún médico de Colombia ha querido atender esa convocatoria para el Amazonas. Y es que es tanta la preocupación del gobierno nacional por la situación del Amazonas y el COVID-19 que en un Consejo de Seguridad se determinó aumentar el pie de fuerza para patrullar las fronteras con Brasil y Perú. Van a movilizarse adicionalmente 2 batallones más para favorecer la seguridad tanto terrestre como fluvial. Estamos trabajando en este momento con el Ministerio para determinar una recomendación de una cuarentena y unos toques de queda mayores para estos procesos. El viceministro de Salud también expresó la preocupación por la población afro. Pero nos preocupa porque en la población afro hemos encontrado mayores niveles de tensión arterial y un mayor índice de masa corporal, los cuales hemos evidenciado son factores de riesgo. Sectores vulnerables a los que dijo el viceministro de Salud están atendiendo los indígenas en el Amazonas y la población afro. Y en otras noticias, 10.000 restaurantes oficializaron el cierre definitivo de sus locales tras la crisis generada por el COVID-19. El presidente de Acodres, Guillermo Enríquez Gómez, dijo que más de 50.000 personas se quedarán sin empleo. 8 de la noche y venga. Durante una sesión virtual de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, el presidente de Acodres, Guillermo Gómez, entidad que agrupa al sector de los restaurantes y la gastronomía en el país, dijo que los propietarios de 10.000 locales en toda Colombia le notificaron que cerrarán definitivamente. De los 90.000 negocios que están inventariados en el país, ya 10.000 han reportado que cierran definitivamente. Y esta va a ser una tasa de crecimiento de cierres definitivos de negocios que va a estar creciendo. El empresario resaltó la grave crisis que vive el sector, que en su mayoría es conformado por mujeres. En este momento, los 10.000 negocios que ya decidieron cerrar definitivamente se van a traducir en 54.000 empleos desactivados. Y no perdamos la proporción, el 60% de nuestra fuerza laboral está conformada por mujeres. Los asociados en Acodres le pidieron al gobierno que, como medida urgente para ayudarlos, se aplace o condone el pago de la declaración de renta de 2019 que ya empezó a llegar. Y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló que más de 1.000 empresas han pedido autorización para realizar despidos masivos y ordenar licencias no remuneradas, argumentando fuerza mayor por la crisis desatada por el coronavirus. Los trabajadores Durante una sesión virtual de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que a la fecha se han radicado 1.070 solicitudes de fuerza mayor, figura que le permite a las empresas finalizar contratos o licencias no remuneradas, entre otros. Se investigan más de 3.000 casos. Unas 1.070 solicitudes
o sea, por parte de empresas. 3.625 actuaciones que le toca intervenir al Ministerio de Trabajo. La enfermedad del coronavirus no era una causal de fuerza mayor para suspender o cancelar los contratos de trabajo. Lo hice públicamente. El jefe de la cartera de trabajo puntualizó que la pandemia deja más de 20 millones de colombianos desempleados por el alto grado de informalidad. 14 millones de personas están hoy, muchas de ellas desempleadas. El ministro de Trabajo dijo que el gobierno no descarta subsidiar las nóminas, pero bajo ciertas condiciones. El ICETEX se reveló que cerca de 52.000 estudiantes se han acogido al plan de alivios que ofrece la entidad para los deudores de créditos educativos. La crisis económica ya está afectando a las familias que tienen a sus hijos estudiando en universidades. Un reporte del ICETEX informa que son 52.000 los universitarios que han pedido auxilio financiero al ICETEX por dificultades para pagar sus cuotas. El plan de auxilios educativos implementado por ICETEX ya ha llegado a más de 50.000 colombianos en todo el territorio nacional. De estas personas, 44% tienen en este momento y mientras dure la emergencia sanitaria la interrupción de los pagos que deben hacer al instituto. Un número cercano al 40% se acogieron a la medida que amplía los plazos de pago. Según el presidente del ICETEX, al menos 4 de cada 10 universitarios que han recibido los alivios de la entidad por la crisis se encuentran estudiando en universidades de Bogotá. El presidente de Avianca, Anko van der Werf, hizo un angustioso llamado al gobierno para que ayude a financiar las deudas de la aerolínea y evite la quiebra de la empresa paralizada hace más de un mes. Avianca advirtió que la crisis por la parálisis derivada de la pandemia del coronavirus no da espera. Necesitamos apoyo pronto. Hoy llevamos 30 días sin operar un vuelo de pasajeros cuando teníamos más de 700 vuelos operando al día y transportamos a la mitad de los pasajeros de Colombia, tanto nacional como internacionalmente. La aerolínea recortó costos con licencias no remuneradas y con rebajas de salarios, pero estas medidas no serán suficientes. La deuda se acumula y hay que hacerle frente. Nuestros empleados de igual forma se pueden sacrificar por un tiempo, pero no se le puede pedir a la gente que viva sin sueldos. Por eso, como ya mencioné, se necesitan recursos frescos. La parálisis en Avianca completó ya más de un mes. En Avianca están en riesgos 21.000 empleos, pero el presidente de la aerolínea estima que toda la industria aeronáutica sostiene unos 300.000 puestos de trabajo. Las pérdidas para todo el sector se estiman hasta ahora en $5.000 millones. El número de contagios de coronavirus en los Estados Unidos está muy cerca de superar el 1.000.000 de casos confirmados. Reino Unido hace un minuto de silencio en homenaje a los trabajadores sanitarios que fallecieron combatiendo la pandemia. El Tribunal Supremo de Brasil autorizó investigar a Jair Bolsonaro por una supuesta injerencia en la Policía Federal. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Estados Unidos está a punto de convertirse en el país del mundo en rebasar el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19. En territorio estadounidense se registran más de 988.000 contagios, prácticamente la tercera parte de los casos totales en el mundo, que superan los 3 millones. Y con 56.000 fallecidos, la tasa de mortalidad es del 5,7%, una de las más altas a nivel mundial. Pese a las cifras, el virus parece estabilizarse en el país norteamericano y en total 9 estados ya empezaron a reabrir partes de su economía y se espera que en la próxima semana otros 8 alivien las medidas de cierre de actividades y distanciamiento social. En Nueva York, con la noticia de la cifra diaria de muertes más baja en casi un mes, el gobernador Andrew Cuomo informó que a partir del 15 de mayo se dará inicio a una reapertura gradual de la actividad por zonas, que comenzará por los sectores industrial y de la construcción. Cuomo se atrevió a asegurar que ya ha pasado lo peor en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, que ya registra casi 17.000 muertes, mientras casi el 15% de los residentes del estado ya han sido infectados con coronavirus. Se disparan los casos de COVID-19 en Rusia, que en las últimas 24 horas confirmó más de 6.400 nuevos infectados, que elevaron el total a 93.500 positivos, mientras el número de víctimas mortales se elevó a 867. En el Reino Unido, los británicos, encabezados por el primer ministro Boris Johnson, guardaron un minuto de silencio en honor a los 82 empleados sanitarios que murieron mientras combatían la pandemia y cuyas familias recibirán una compensación de $75.000.
Reino Unido es uno de los países más afectados de Europa por la pandemia, con un total de 21.000 fallecidos y 157.000 infectados. Sin embargo, gran parte de las naciones del viejo continente experimentan una estabilización del brote, como España, donde la curva de infección y la fatalidad se mantiene a la baja, mientras ya van 102.000 recuperados desde el inicio de la crisis. México superó el umbral de los 15.000 contagiados con coronavirus, mientras la pandemia suma ya más de 1.400 fallecidos en este país, donde el gobierno ha advertido de los posibles efectos contraproducentes de no usar tapabocas y desatender las otras medidas de prevención, cuando en varias zonas de la capital del país azteca se han roto las medidas de aislamiento porque no pueden parar económicamente o porque no creen en la gravedad de la situación. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó investigar las acusaciones hechas por el exministro de Justicia Sergio Moro contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien el ex juez acusa de interferencia política en la Policía Federal. La pesquisa se abrió atendiendo una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que pidió investigar las denuncias de Moro formuladas antes de que presentara su renuncia al cargo tras su duro choque con el ultraderechista. Bolsonaro enfrenta una grave crisis de popularidad debido a su comportamiento errático durante la pandemia y, según una encuesta, el 54% de los brasileños está a favor de un juicio político en contra de Bolsonaro. Brasil sigue siendo de lejos la nación con el peor brote de la región, con más de 4.500 muertos y 66.500 casos confirmados. Una vacuna contra el coronavirus desarrollada en la Universidad de Oxford fue probada exitosamente en monos. Los expertos prevén compartir los resultados con la comunidad científica la próxima semana. Después de este éxito, los científicos planean probarla en más de 6.000 personas a finales del próximo mes y, en caso de que se ratifique su efectividad, los expertos creen que millones de dosis de la vacuna podrían estar disponibles para humanos en septiembre. Por su parte, la industria del acero y la metalurgia se declaró dispuesta a reiniciar labores cumpliendo con las normas de salubridad, aunque algunos tienen dudas sobre cómo adelantar el proceso en nuestro país. Una de las industrias más afectadas en Colombia con el aislamiento preventivo obligatorio es el acero, que arroja una afectación de 1 billón de pesos en sus ventas al ser proveedor de varios sectores como metalúrgicas, metalmecánica y construcción. Las empresas ya están listas para arrancar y retomar funciones con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestra industria salió a toda marcha a crear los protocolos de bioseguridad para cuidar de los más de 125.000 empleados que se generan a nivel país. Sin embargo, en Bogotá, que está el 15% del consumo, el panorama es distinto y no se ha podido dar reinicio. Piden claridad al gobierno distrital. Muchas de estas cosas ya se habían hecho y nos cogió por sorpresa el anuncio de la alcaldesa cuando nos dice que no podemos iniciar labores el día de hoy. En otras ciudades ya empieza la operación paulatinamente. Más noticias de Colombia y el mundo en Noticentro 1 CMI. Aquí los titulares de este segundo bloque de nuestra emisión. Más de 1 millón de estudiantes de colegios en riesgo. Instituciones lanzan alerta por colapso económico. Domiciliarios y mensajeros en Bogotá tienen que registrarse en Secretaría de Movilidad para prestar servicio. Este ITP está operando al límite en Bogotá. Sancionan a rapitenderos en Barranquilla por incumplir medidas sanitarias. Habilitan mercado minorista en Medellín. Estuvo 2 semanas cerrado por casos de COVID-19. El uso de la bicicleta en Medellín en medio de la cuarentena. El drama de los pequeños textileros en Cali. No tienen cómo pagar estudios de bioseguridad. Fiscalía dice que general retirado Mauricio Santoyo recibió millonario soborno de paramilitares. ¿Cómo le fue al toque de queda que se implementó en Santander? Por 3 días Cartagena tendrá toque de queda. Cambian pico y género. Contagio de COVID-19 se acerca a los 6.000 casos. Con Margarita Ortega. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de 1 millón de estudiantes de colegios privados están en riesgo. Las asociaciones de instituciones educativas privadas de todo el país hicieron un llamado al gobierno nacional ante la imposibilidad que tienen los padres de familia de cumplir con los pagos educativos en época de COVID-19. Natalia, buenas tardes. ¿Qué solicitan los colegios privados? Margarita y televidentes, buenas tardes. Pues dentro de las peticiones está que mientras dure la emergencia sanitaria en el país se cree un subsidio escolar que cubra la pensión de todos los estudiantes en el país. Además piden la exoneración del pago de impuestos nacional y distrital y además la vinculación a un seguro de pensiones que ampare el riesgo económico en el que podrían llegar a incurrir los padres de familia que no puedan cumplir con el pago de pensiones.
Ante la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus en el país, padres de familia, confinados y sin ingresos, se han visto sin posibilidades de cumplir con el pago de la educación de sus hijos. Así lo denunciaron varias asociaciones de instituciones educativas privadas del país. Nosotros, como instituciones privadas, no dependemos de ningún tipo de auxilio del Estado y, por lo tanto, nuestra subsistencia, nuestro mantenimiento está centrado exclusivamente en los ingresos que traen los dineros que traen los padres y los estudiantes. A pesar de que el gobierno nacional habilitó créditos como medida de alivio para este sector, líderes del gremio aseguran que la educación privada se verá abocada al cierre. Si nuestros estudiantes, nuestros padres de familia, no tienen cómo pagar una pensión, lógicamente no tendremos el capital para poder pagar nosotros los compromisos que tenemos a nivel administrativo de sostenimiento y de servicios. Esta sería la razón más importante que nos llevaría a nosotros a un cierre. Aseguran que cerca del 80% de las más de 9.500 instituciones educativas privadas de todo el país y que acogen a cerca de 1.500.000 estudiantes no solo no poseen capacidad de endeudamiento crediticio, sino que además sobreviven exclusivamente de los ingresos que perciben por concepto de matrículas y pensiones. Y a partir de hoy, todos los domiciliarios y mensajeros en Bogotá deberán inscribirse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad para operar legalmente en la capital. Lo que busca el distrito es controlar los protocolos de bioseguridad de estas personas durante el confinamiento. Desde ahora, las personas dedicadas a la mensajería y domicilios en Bogotá deberán inscribir sus vehículos, camiones o motos a través del correo controltránsito-y-transporte@movilidadbogotá.gov.co. El objetivo es conocer el número de personas dedicadas a esta labor durante el confinamiento para determinar que los protocolos de bioseguridad usados sean suficientes y así evitar contagios. Otro requisito será: para realizar domicilios, los autos y o camiones deben tener una licencia de tránsito, tarjeta de propiedad que especifique el uso de transporte de carga o mixto. Las bicicletas y motocicletas deben contar con el habitáculo para el transporte de mercancías y no deben llevar cargas sobredimensionadas. Bien, y durante estas 2 semanas habrán operativos de la policía recordándole a estos domiciliarios que se inscriban a través de la página del distrito y a partir del 11 de mayo iniciarán las sanciones económicas. Es por el momento la información que registramos desde el norte de Bogotá. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, buena tarde. Y las autoridades en Bogotá están en alerta por la congestión en el SITP. Los buses azules están a punto de superar el límite de su capacidad y esto sin que los sectores de manufactura y construcción empiecen a operar al 100%. La alcaldesa hizo un llamado de alerta. Diana Giraldo con el reporte. Diana. Hola, muy buenas tardes. La preocupación en Bogotá corre por cuenta de la ocupación en el transporte público. Aunque Transmilenio ha registrado apenas un 17% de congestión, no sucede lo mismo con los buses azules del SITP, que están muy cerca de llegar al límite de su capacidad, registrando un 29% de ocupación cuando la máxima permitida es del 35%. Y eso, que aún no han salido los 360.000 trabajadores de los sectores de la manufactura y la construcción. Así se ven algunos buses del SITP en el pico de la mañana. Los buses azules son los que registran el mayor incremento en el número de pasajeros. En el zonal ya vamos muy cerquita al 35, bueno, y todavía no ha entrado construcción y todavía no ha entrado manufacturas, y ya va en 29%. Desde Transmilenio le piden a las empresas establecer turnos de ingreso diferencial. Nos ayuden a mover los horarios de entrada de sus trabajadores. Con esto lograremos aplanar el pico más alto del sistema. Por su parte, expertos en movilidad piden implementar buses intermunicipales y rutas escolares en los puntos de mayor demanda. El desafío más grande que se tiene acá es cómo se van a controlar las rutas, las frecuencias, la seguridad, las medidas sanitarias y sobre todo la tarifa. Para aliviar un poco la congestión que se registra en algunos puntos críticos del sistema zonal, la Alcaldía Mayor de Bogotá está buscando la posibilidad de habilitar rutas escolares o vehículos de transporte especial para que hagan las veces de servicio colectivo y aliviar así la congestión en los buses azules del SITP. Es la información que originamos en directo desde el occidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Gracias, Diana.
Sigue el aumento en el flujo vehicular y las sanciones a los conductores que están violando la cuarentena. Stig Luengas, buenas tardes. ¿Cuántas personas han sido sancionadas? Hola Margarita, televidentes, buenas tardes. Ya son más de 16.000 personas que han sido sancionadas por violar la cuarentena durante estos 30 días que lleva de confinamiento. Durante el primer mes de cuarentena han sido sancionados más de 16.000 conductores por violar la orden de cuarentena. Al conductor se le realiza la orden de comparendo, se inmoviliza el automotor y si va con acompañantes y no están dentro de las excepciones, se hace un comparendo de seguridad ciudadana. La cifra general corresponde a un promedio de 495 comparendos diarios, conductores que se han movilizado sin estar amparados en las excepciones del decreto 531 presidencial. Estamos hablando de 21 comparendos hora en el territorio nacional, específicamente por infringir la norma y el decreto, inicialmente el 531 y en la actualidad el 593, y es por transitar por horas y lugares que no están autorizados por la autoridad competente. Ante la crisis sanitaria que vive el país, ha sido necesario llevar a cabo caravanas de acompañamiento a los vehículos que se desplazan por vías nacionales con el fin de garantizar el transporte de alimentos. Acompañar fundamentalmente a los vehículos de carga, especialmente en la costa atlántica por el eje cafetero. Tenemos 52 puntos específicos en los cuales realizamos el acompañamiento para que los víveres lleguen sin ninguna clase de dificultad a las diferentes centrales de abastos. A la fecha se tienen instalados al menos 320 puestos de control. Margarita, televidentes, y es que ya también son 49 los conductores que han sido sancionados por conducir en estado de embriaguez. Es por eso que se aumentan los puestos de control a nivel nacional más de 320 puestos de control, y aquí en Bogotá se pasó de 12 a 50. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el centro de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias, Stig. Y vamos a Medellín porque después de 2 semanas de cuarentena, hoy se abren las puertas del mercado minorista de la ciudad, que ha sido el principal foco de contagio con más de 50 casos de COVID-19. Yusi, buenas tardes. ¿Cómo va a operar esta plaza de mercado? Margarita, buenas tardes. 12:09 del mediodía. Esta plaza la abrieron exactamente a las 4 de la mañana y durante todo el transcurso de estas horas han estado cumpliendo con los protocolos de bioseguridad requeridos, como las desinfecciones que se están haciendo en la entrada y también el aislamiento y la distancia que se tiene que tener en cada uno de los pasillos. Va a funcionar con normalidad, se está abriendo de manera gradual. Primero están las frutas y las verduras, posteriormente abrirán los locales de granos y luego el de las carnes. Tras 14 días de cuarentena por presentar 53 casos de COVID entre empleados, la Plaza La Minorista de Medellín hoy reabrió sus puertas con un nuevo ambiente. Desde la entrada se cumplen los protocolos de bioseguridad, como la toma de temperatura y desinfección. Hubo desinfección completa de la Plaza Minorista. Eso sí, los puestos se cerraron, hubo desinfección, se ampliaron los espacios públicos para que la gente pueda mercar un poquitico más. Cada punto, cada espacio se desinfectó. Los espacios en los pasillos ahora son más amplios para cumplir con las distancias requeridas sin aglomeraciones. Esto para nosotros es vida, es la alegría, es el poder transmitirle, digamos, la alimentación a las comunas de Medellín. La Plaza Minorista es un pueblo dentro de la ciudad. Los más complacidos, además de los usuarios, son los 10.000 comerciantes que durante 2 semanas tuvieron pérdidas, pues su sustento dependía de las ventas de verdura, fruta, granos y carnes. Tratando de sobrevivir. Te digo que fue un poco difícil, ha sido un poco difícil, pero bueno, todo sea por el bien de todos nosotros, de todos los colombianos. La Secretaría de Salud de Medellín también hará labores de seguimiento en este importante centro de abastecimiento de la ciudad. Y en medio de la cuarentena hay otra buena noticia, y es que también se reanudó la operación del programa Encicla, que tendrá este préstamo de bicicletas gratuito para los biciusuarios de la ciudad. Son 80 de las 90 estaciones las que se reabrieron con 1.700 bicicletas que ayudan de alguna manera para el transporte de estos ciudadanos y no presentar aglomeraciones en el transporte público. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Y es dramática la situación para los pequeños textileros en Cali que no tienen dinero para cumplir con las medidas sanitarias que reglamenta la alcaldía. Oscar, buenas tardes. ¿Qué va a pasar con estos textileros?
Margarita, la saludo nuevamente. Pues mire, ellos no pueden abrir porque dicen que no tienen primero el dinero suficiente para comprar todos los elementos de bioseguridad que les están exigiendo y segundo, que las materias primas se han encarecido. Y los sueldos, máquinas paradas y sillas vacías es lo que se ve en los pequeños talleres de confección de la ciudad de Cali. Estos emprendedores afirman que no tienen recursos suficientes para suplir todos los protocolos de bioseguridad que les exigen. Protocolo bastante amplio y creería yo que de cierta forma absurdo para los pequeños empresarios, para los micro y para los emprendedores, protocolos que no son necesarios para una empresa pequeña como la de nosotros, que en este momento estamos aquí solamente laborando 3 personas. Como si esto fuera poco, también la materia prima no la pueden conseguir a precios razonables, pues afirman que grandes comerciantes textiles les revenden las telas. Mucha persona que compra casi todo el material, entonces pues ya a uno se lo revenden pero a un precio muy alto. Normalmente uno esa vaina la conseguía a 900, 700 pesos el metro, ahorita está 5.000. Ellos por ahora no podrán empezar a laborar, pues no tienen los recursos suficientes para volverse competitivos en el mercado y piden un auxilio económico para poder trabajar. En otras noticias les contamos que hace pocos minutos nos llegó información de la Clínica Real de Palmira, donde trasladaron a algunos de los heridos del accidente del grupo de venezolanos que serían transportados hacia Cúcuta esta mañana, pues acaba de fallecer el conductor auxiliar de este vehículo. Desde la alcaldía también afirmaron que todos los documentos estaban en regla de estos buses. Desde Cali, Oscar Julián González para Noticentro 1 CMI. Oscar, gracias. Empezó el toque de queda nocturno en Santander. ¿Funcionó la medida? Recuerde, ya inició el toque de queda. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Noticentro 1 CMI. La Fiscalía vinculó a una investigación por lavado de activos al exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, general retirado Mauricio Santoyo, por recibir dinero por parte de paramilitares y narcotraficantes. ¿Qué sigue en el proceso contra el oficial? César Melo, buenas tardes. Así es, Margarita, televidentes, pues mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación resolvió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo, quien fue deportado el año pasado desde Estados Unidos luego de cumplir una condena por narcotráfico en este país. Pues un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia decidió vincular formalmente al oficial a una investigación por el delito de lavado de activos. Dice la Fiscalía que el oficial Mauricio Santoyo habría recibido 1.700 millones por parte de estructuras criminales, en este caso de las Autodefensas Unidas de Colombia y por parte de la oficina, para frenar operativos contra estas estructuras criminales. Además, en su decisión, la Fiscalía ordenó que se imponga una medida de aseguramiento para el oficial, por lo que el general tendrá que seguir recluido en la cárcel por estos hechos. Pues Margarita, también en otros hechos judiciales, pues hoy será la audiencia del abogado del expresidente Álvaro Uribe, el abogado Diego Cadena, quien está investigado por presuntamente manipular testigos en el proceso que se adelanta en la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe. Pues esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, gracias. Más de 100 comparendos se realizaron en la primera noche del toque de queda obligatorio en Santander. Eduardo Herrera con el reporte. Hola Margarita y televidentes, después de un día donde se vio gran afluencia de personas en las calles de la ciudad, incluso dentro del sistema de transporte masivo, inició el toque de queda nocturno en todo el departamento de Santander, el cual se caracterizó por el alto número de ciudadanos que decidieron infringir esta medida. 70 comparendos en el área metropolitana de Bucaramanga y 31 en diferentes municipios del departamento realizó la Policía Nacional a las personas que decidieron violar la primera noche del toque de queda en Santander. Esto es una cifra que sin duda preocupa, porque hoy tanto los hombres como las mujeres se han venido infringiendo las normas del aislamiento preventivo obligatorio. Solo en el área metropolitana se dispusieron más de 3.500 efectivos, quienes son los encargados de hacer cumplir estas medidas. Garantizar que las personas se desplacen tanto del lugar de residencia al trabajo y no se dispersen por algún lugar de la ciudad. Por otro lado, a esta hora un grupo de estudiantes de la Universidad Industrial de Santander se tomaron las instalaciones del centro educativo y otros decidieron encadenarse para solicitar a las directivas la suspensión del semestre.
está pidiendo el pago de la matrícula de los estudiantes y en medio de esta crisis sanitaria el 50% de la mano de obra en Colombia, de los trabajadores, de la fuerza laboral, es de carácter informal. En este momento los estudiantes aseguran que continuarán dentro de las instalaciones de la universidad hasta que algún directivo los escuche y les dé algún tipo de solución a sus peticiones. Por el momento eso es todo lo que sucede aquí desde la ciudad de Bucaramanga. Eduard Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduard, gracias. Y vamos ahora al eje cafetero porque 30.000 mercados espera recolectar la gobernación de Risaralda en una campaña que busca llevar alimentos a igual número de familias de los sectores más vulnerables y alejados del departamento. Son 30.000 mercados que la gobernación de Risaralda espera reunir durante el fin de semana en una campaña que busca llevar alimentos a igual número de familias de sectores más vulnerables y alejados del departamento. Esta campaña denominada Risaralda sin hambre busca vincular la empresa privada y cualquier ciudadano que con 30.000 pesos de aporte pueda donar el mercado para una familia. Para que nos donen 30.000 pesitos, que equivale al valor de un mercado, para lograr conseguir 30.000 mercados. Pero estos mercados no solo llevarán lo esencial para estas familias, la gobernación los entregará con un complemento como la carne. Risaralda sin hambre se va a desarrollar los días 1, 2 y 3 de mayo. Hemos venido contando con el apoyo de diferentes sectores empresariales que nos están ayudando logísticamente. Junto con esta campaña, la gobernación inició el envío de mercados a las comunidades indígenas en límites con el departamento del Chocó y habilitó cocinas comunitarias en las zonas de invasión. Son las 12:25 y esto es Noticentro 1 CMI. 20 domiciliarios de Rappi fueron sancionados en Barranquilla por incumplir medidas sanitarias. Jorge, buenas tardes. ¿Qué sanciones van a tener estos domiciliarios? Muchas gracias, Margarita, muy buenas tardes. Por lo pronto, el comparendo por violar las normas de la cuarentena en el sentido de lo que se debe preservar como norma de bioseguridad. Se les impone un comparendo y una cifra cercana al $1.000.000 por cada uno. 20 comparendos por no tener los elementos de protección personal impuso el distrito de Barranquilla a domiciliarios. Los sancionados incumplían las medidas de protección al no contar con elementos de salubridad como tapabocas, guantes y los kits de limpieza para la entrega de productos. Se realizaron 20 multas individuales o se impusieron 20 multas individuales a domiciliarios de la empresa Rappi. Los domiciliarios fueron sorprendidos en esquinas de Barranquilla, agrupados y sin guardar la distancia recomendada entre personas. Pedimos acciones de mejora frente a la entrega de elementos de protección personal, distanciamiento y un lugar para el aseo y la limpieza de sus domiciliarios. Se lanzó un ultimátum a la empresa Rappi en Barranquilla. Les hemos dicho en días pasados, si la circunstancia no mejora o la situación no mejora, vamos a vernos abocados a la suspensión de la actividad económica de Rappi en el distrito de Barranquilla. También se impusieron comparendos a establecimientos que estaban funcionando sin estar dentro de las excepciones. La Secretaría de Gobierno anunció para las próximas horas una reunión con directivos de Rappi aquí en la ciudad de Barranquilla. Información en la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, buena tarde. Y 3 días de toque de queda tendrá Cartagena. El alcalde William Dow modificó el pico y género. Tatiana, ¿cuáles serán estas nuevas medidas? Margarita, televidentes, muy buenas tardes, aunque saldrán muchas más personas ahora porque pasó de 3 dígitos a 5 dígitos. Esto será compensado con los 3 días de toque de queda en la ciudad de Cartagena, el próximo 1 de mayo. Tras varios errores en la anterior programación de pico, cédula y género, la alcaldía de Cartagena emitió un nuevo decreto para dar a conocer la información que esta vez permitirá en un día la salida de hasta 5 dígitos y de igual manera se establecieron 3 días de toque de queda en toda la ciudad que van de la siguiente manera: el 1 de mayo, el domingo 3 de mayo y el domingo 10 de mayo. Durante estos 14 días que va a mantenerse la cuarentena, vamos a tener varios días en que nadie puede salir y eso los vamos a llamar los días de no pendejear. Vamos a salir las autoridades con la policía, con tránsito, con espacio público a poner comparendos a la gente que anda en la calle.
Cabe destacar que esta decisión se tomó luego de un Consejo de Seguridad que se llevó a cabo para revisar las actuales medidas para evitar una mayor propagación del virus y coordinar los refuerzos. En la capital de Bolívar, la policía ha impuesto más de 4.000 comparendos por violación de medidas. Cabe destacar que esta decisión la toma la alcaldía de Cartagena porque en los últimos días son muchas las personas que han salido y son muchos los comparendos que se han impuesto. Es por el momento la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Tatiana. Colombia reporta hasta esta hora 5.597 casos de contagios con el coronavirus. El número de muertes se elevó a 253. Fallecidos. La cifra de personas fallecidas en Colombia es de 253. Otras 9 personas murieron. Hombre de 60 años en Neiva, hombre de 32 años en Soacha, Cundinamarca, con obesidad. Mujer de 75 años en Santa Marta con hipertensión arterial y diabetes. Hombre de 63 años en Tumaco con hipertensión arterial y diabetes. Mujer de 86 años en Bogotá con demencia senil. Hombre de 74 años en Quimbaya, Quindío con enfermedad respiratoria. Hombre de 70 años en Bogotá con enfermedad respiratoria y renal. Hombre de 74 años en Medellín con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Mujer de 78 años en Cúcuta con enfermedad respiratoria. Contagiados. Otras 218 personas tienen el virus COVID-19. En Colombia son 5.597 infectados. Expertos aseguran que este domingo no se procesaron las muestras suficientes. 8 de los 40 laboratorios que tenemos en Colombia no operaron en ese día. Así que nos corresponde seguir tomando todas las medidas que corresponden a esta emergencia sanitaria. Recuperados. 1.133 personas se han recuperado a la fecha. El último día se confirmaron 77 nuevos recuperados. Hasta aquí esta emisión de noticias de Noticentro 1 CMI. A continuación, La Pasión del Deseo y nos encontramos nuevamente a las 9:30 de la noche. Hasta entonces.